Evidentemente la agenda se nos ha movido mucho, estamos relativamente tarde, estamos relativamente cansados, pero vamos a terminar, vamos a hacer el último esfuercito, les voy a pedir para que podamos rematar. Em, iba a mencionar que el panel famoso que se tomó su tiempito, solamente está Mauricio. Además, no solamente se tomaron el tiempito, sino se fueron. Estaba Eduardo por ahí, que lo había visto. Ah, ve, aquí está el doctor Pinto. Yo le decía, qué bueno que lo veo por ahí, porque yo digo, se tomaron su tiempito y se nos fueron. Eh, Infortunadamente, el ministro de Minas no nos va a acompañar. La verdad es que nosotros hubiéramos querido tenerlo aquí con nosotros. Se sacaron una serie de conclusiones que para nosotros hubiera sido muy importante poder expresárselas a él. Yo lamento que él no esté aquí. Esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, nos informaron que él había tenido que viajar con el presidente a La Guajira, seguramente una situación pues, prioritaria. Sin embargo, nos acompaña el viceministro Erazo, a quien le pido que nos acompañe aquí arriba. Viceministro, por favor, usted es bienvenido siempre a este escenario. Y yo en realidad no voy a hacer una intervención ni demasiado larga ni demasiado profunda, porque la verdad es que todo lo que hemos oído durante estos 2 días ha sido suficientemente valioso. Apareció Eduardo, lo regañamos aquí pues claro, porque tuvo que aguantar un rato largo. No voy a entrar, digamos, a repetir todo lo que se dijo. Yo quisiera hacer un resumen relativamente corto de lo que hemos visto en estos 2 días. Viceministro, es muy importante para nosotros que usted lo oiga y es muy importante para nosotros que usted tenga la oportunidad de llevarle este mensaje al ministro Tomás y al presidente de la República, porque hicimos varias cosas interesantes durante estos 2 días. En la mañana de ayer nos dedicamos a trabajar el tema de la oportunidad que existe alrededor del tema del offshoring y lo que existe, digamos, y lo que significaría que para Colombia la oportunidad de que hubiera un desarrollo verdaderamente de hidrocarburos, costa afuera, y lo que eso implicaría además para el resto del país, no solamente costa afuera, sino que implicaría para el resto del país, qué implicaría para la industria, qué implicaría para las ciudades, que serían seguramente las ciudades afectadas positivamente en términos del entorno, en términos de la oportunidad, en términos de talento humano, en términos de regulación. Nos contaron algunos ejemplos de cómo se había desarrollado eso en Aberdeen, en Escocia. También nos contaron un poco de cómo se había desarrollado esto en Río de Janeiro, alrededor de la discusión del presal o de todo el desarrollo del presal, que todos pues sabemos de qué se trata, y esto fue realmente interesante. Vino una delegación importante del Reino Unido, que además compartió con nosotros varias de sus experiencias, diversas por cierto, y no iguales. En Brasil tuvo un ejercicio completamente distinto al que tuvo Aberdeen, y seguramente los resultados también fueron diferentes. Luego por la tarde nos dedicamos, digamos, al tema de minería y el tema de agua, y parte de lo que decíamos en el día de ayer era que efectivamente, gracias viceministro por habernos acompañado, doctor Aníbal. Luego por la tarde nos dedicamos al tema de gas. Estuvo su colega participando, estuvo también la directora de la ANH, de la ANM, Silvana Javib. Tuvimos unas discusiones interesantísimas alrededor de lo que podíamos y no podíamos hacer. En realidad cuáles eran los retos que tenía la minería. Parte de lo muy importante, digamos, en los retos de la minería es que efectivamente la minería y el petróleo siguen siendo, digamos, sectores significativamente importantes de nuestra economía. Es cierto que han tenido una situación difícil, es cierto que han tenido una situación compleja desde el punto de vista de sus precios internacionales, pero también demostrábamos cómo la actividad en términos de volúmenes, en términos de toneladas, en términos de producción, tanto para los hidrocarburos como para la minería, registraban crecimientos. Y esto pues algunas personas inclusive se sorprendieron, los que no están tan cercanos al tema. Luego Kiko Lloreda lo resaltó y dijo: este es un sector que se mueve, es un sector que sigue teniendo, digamos, producciones por encima del 1.000.000 de barriles día, en el caso del petróleo y en el caso
de la minería estábamos hablando por encima de 4 millones de toneladas. De manera que esto fue una discusión, además terminamos pues hablando además muy importante para nosotros, hablamos también del tema de las comunidades, hablamos del reto que existe de trabajar en los territorios, de cómo se puede trabajar además con las autoridades locales y evidentemente con los líderes comunitarios. Allí hubo una discusión grande. Luego tuvimos toda la discusión de hoy en la mañana donde hablamos de los dos temas que usted vio, de los cuales usted vio, digamos, el último de los paneles, que fue el tema de la energía. Hablamos de gas natural. Temas que hemos tenido que lidiar con usted, digamos, y trabajar conjuntamente, en algunos casos más de acuerdo que en otros, pero siempre con la intención, digamos, que nosotros hemos leído de parte suya y de parte del gobierno, de poder salir adelante. Para nosotros es muy importante, pero pues evidentemente usted vio, digamos, el último de los paneles. Habíamos tenido por la mañana una discusión alrededor del tema del gas, luego fue complementada, digamos, profundamente por el doctor Eduardo Pisano, cuando nos habló además de toda la disponibilidad y demás. Yo le quisiera dejar algunos mensajes, digamos, en este momento sobre la mesa. Es cierto, Kiko Lloreda, entre otras cosas, se paró aquí, le dimos la oportunidad, él me decía, esto no puede ser un monólogo, y después me siguió diciendo que era un monólogo, a pesar de que él había hablado aquí. Entonces le dije, no puedes decir eso porque tuviste la oportunidad de responder. Y dijo, es importante la estabilidad jurídica, y eso de alguna forma coincide con lo que dijo Eduardo Pisano. Si queremos tener inversiones en el sector de gas, es importante la estabilidad jurídica. Nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros somos además unos defensores de la estabilidad jurídica, es uno de los pilares de la ANDI, no me acuerdo muy bien si es el pilar 5 o el pilar 6, pero es uno de los pilares que desarrollamos nosotros en el plan de direccionamiento estratégico de la ANDI. Ahora bien, quiero insistir, para la industria también es importante la estabilidad jurídica. Para la industria también es importante, digamos, sus inversiones. Para la industria también es importante que todo el mundo entienda que la gente cuando decide invertir está esperando un retorno. Es decir, la estabilidad jurídica no tiene que obligatoriamente, digamos, asociarse al concepto de oferta, también se debe asociar al concepto de demanda en el caso de la energía. Y eso es muy importante. Nosotros necesitamos reglas de juego que de alguna forma sean predecibles, reglas de juego que sean medibles, que sean evaluables, que sean analizables, que nos permitan financiar los proyectos, que nos permitan financiar las compañías. Y esto lo digo para, digamos, pasar al siguiente tema, y es que nosotros desde la ANDI sí estamos convencidos que la regulación en general merece una revisada, merece una revisión. El doctor Pinto de alguna forma nos dijo, hay algunas cosas que están saliendo, vemos con buenos ojos, por ejemplo, el tema del bypass, vemos con buenos ojos, en fin, hay ciertas cosas, nosotros en realidad de las intenciones no tenemos ninguna duda. Lo que sí pasa, y lo que sí, digamos, yo quisiera como registrar, yo quiero además resaltar también lo que dijo Ángela Montoya alrededor de que no haya habido, digamos, racionamiento. La verdad, ese fue un susto muy grande que tuvimos o que hemos tenido todos desde el mes de noviembre, me imagino que ustedes también. Desde el mes de noviembre. El hecho de que no haya habido racionamiento es un hecho importantísimo para Colombia. Porque claro, es decir, nada peor que no solamente tener una discusión y una situación tan contingente, tan contenciosa, digamos, en términos del sector energético, y que además tuviéramos la duda de si íbamos a poder o no íbamos a poder mantener las fábricas prendidas. Hubo digamos, un lunar que quiero resaltar, digamos, que fue destacado por Amaurico, que fue el de la suspensión de suministro de gas durante el mes de diciembre del año pasado. Usted sabe lo duro que fue para nosotros, aquí especialmente en Cartagena, la suspensión de 5 o de 6 días. Eso de verdad uno debería tratar que no volviera a suceder porque no tiene mayor sentido que eso haya pasado. Es más, sobre todo por falta de un equipo, por falta de un equipo de soporte. Ese tipo de cosas no nos pueden pasar hoy en día. Pero luego, digamos, a donde sí queremos ir, y nosotros en eso, digamos, Camilo Villaveses también lo mencionó, a donde sí queremos ir es que nosotros sí creemos que vale la pena hacer una reflexión profunda, hacer una reflexión juiciosa y verdaderamente imaginarnos un sistema que funcione para todos. El sistema no tiene que beneficiar a unos más que todos. Es evidente que uno en la discusión del día a día y en las resoluciones del día a día siempre termina siendo una discusión de suma cero. Es decir, ¿cómo hacemos para que el señor
cobre más para que yo gane más, o cómo hacemos para que el señor cobre menos y para que, perdón, cómo cobre más para que yo gane menos, o al revés, cómo hacemos para que el señor cobre más y yo gano menos. Esa discusión de suma cero es la discusión que no tiene sentido. La discusión que debería haber aquí es la discusión de verdaderamente un programa de desarrollo en donde uno es capaz de imaginarse un país en donde la industria, el empresariado, en general el sector privado puede contar con energía confiable. Nosotros apreciamos muchísimo la confiabilidad y se lo tenemos que decir, y con energía que sea competitiva. Y es evidente que eso solamente se cumple si uno tiene un sector eléctrico y energético que funciona y que también se siente satisfecho de invertir en Colombia. Que se siente satisfecho en términos de sus remuneraciones, en términos de sus rentabilidades, en términos de que tiene reglas de juego conocidas. De alguna forma lo que es el ejercicio, digamos, el mensaje grande que nosotros sí queremos dar es: estamos viviendo una situación tremendamente inestable. Estamos dependiendo de una resolución, de otra resolución. En el caso que alguien mencionó de más de 100 resoluciones relacionadas con el cargo de confiabilidad, creo que fue Mauricio Yepes. ¿Tú fuiste, Mauricio? ¿Alguien? Bueno, no, pero bueno, hubo alguien que dijo que habían salido más de 100 resoluciones desde el año 2006, que no me acuerdo quién lo mencionó. Ese caso es un caso, digamos, que es muy difícil de administrar y es muy difícil de programar y es muy difícil de proyectar. Nosotros sí somos de la idea de que deberíamos generar verdaderamente una inmensa reflexión, una reflexión juiciosa, una reflexión en donde además estemos dispuestos un poco a rebarajar y a repensarnos hacia el futuro, y en donde seamos capaces de ofrecerle certidumbre económica y certidumbre jurídica a todo el mundo. Todo el mundo tiene que contar con certidumbre económica y jurídica. Nadie es capaz de desarrollar negocios sin certidumbre. Es imposible, ni en el sector eléctrico, ni en el sector de hidrocarburos, ni en el sector de la distribución, ni en el sector, por supuesto, industrial y el resto del sector empresarial. Y nosotros sí quisiéramos hacer, digamos, un llamado alrededor de ese tema. El otro llamado y el último llamado que voy a hacer, y tiene que ver, digamos, con un tema más de hidrocarburos y más de minería que energético, y también, y lo dije yo y tuve la oportunidad de decirlo en un foro del BID que hubo el miércoles en Bogotá, es: Colombia tiene que prepararse bien para el momento en el cual vuelva a recuperarse el precio del petróleo. No podemos vivir nuevamente una situación en la cual vayamos a vivir una situación de enfermedad holandesa tan drástica como la que vivió Colombia durante los últimos años. No hay necesidad de volver a dar esa discusión de si hubo enfermedad holandesa o no la hubo muy fuerte, la hubo muy dramática. El sector de los bienes transables se vio tremendamente afectado. Y ahora estamos hablando de la industria y del agro, digamos, como los nuevos futuros y quienes van a balancear la balanza de cuenta corriente. Lo dice el ministro de Hacienda, lo dice el presidente, lo dice la totalidad del gobierno, lo dicen los economistas, que yo digo, tenemos que aprender las lecciones del pasado. Seríamos tremendamente torpes si nosotros no somos capaces de tomar las medidas correctas. ¿Cuáles son las medidas correctas? Bueno, habían sido esbozadas en el acto legislativo de las regalías, cuando se decía que se debía crear un fondo de estabilización suficientemente bueno para tratar de no monetizar y de no traer la totalidad de los recursos cuando se presentara esa situación, y que los pudiéramos utilizar cuando, por el contrario, tuviéramos una situación de escasez de divisas o una situación de escasez de recursos fiscales. Ese es un debate que Colombia tiene que dar, y lo tiene que dar ahora que el precio está abajo. Cuando el precio está arriba, va a ser imposible, digamos, enfrentarnos a esa tentación, digamos, política de utilizar esos recursos. Esa es una discusión que nosotros queremos poner sobre la mesa, la queremos poner en este instante. Es evidente que Colombia no en eso, y dio algunos pasos. Yo creo que el acto legislativo de las regalías efectivamente creó ese fondo de estabilización famoso, pero evidentemente el fondo de estabilización pues fue creado relativamente tarde porque ya la enfermedad holandesa iba suficientemente avanzada, pero además no alcanzó a ahorrar suficiente como para poder generarnos unos recursos anticíclicos que nos pudieran en este momento colocar en condiciones de poder, por ejemplo, compensar desde el punto de vista de tasa de cambio, pero también desde el punto de vista de recursos fiscales la inversión que no se ha dado. Y esto lo digo a pesar de los más de 16 billones de pesos de recursos que se han invertido de regalías en el año 2015. No quiero aburrirlos mucho más con esto, y son como unos mensajes fuertes que yo quisiera que usted se llevara para usted
y que se llevara para el resto del gobierno, porque en nuestra opinión sí debería ser una discusión, digamos, en la cual deberíamos nosotros profundizar muy pronto. Luego, le enviaremos en todo caso las memorias. Yo creo que hay muchas cosas allí que para ustedes van a ser valiosas y que les van a ayudar, digamos, a seguramente acertar en las decisiones que tengan que tomar de política pública. Viceministro, en todo caso, usted cancela, entonces, usted clausura este evento. Está bienvenido aquí, por favor, el escenario y el micrófono son suyos. Bueno, muy buenas tardes. Bruce, mil gracias al resto del equipo de la ANDI, a sus afiliados por esta invitación que le ha hecho el Ministerio de Minas y Energía para clausurar este evento. Bien lo dijo usted, el ministro tenía pues, la firme intención de estar aquí. Esta mañana lo llamó el presidente y le pidió que lo acompañara en un consejo de ministros que se va a desarrollar hoy en La Guajira. Y por esa razón no pude estar aquí. Yo también le agradezco por este resumen que usted ha hecho de los temas que se han tratado en estos 2 días del Congreso y los mensajes que muy amablemente nos da a los miembros del gobierno. Yo creo que este espacio de Colombia Genera pues es un espacio muy importante, sin duda, para escuchar la voz de la industria, la voz de los industriales, una voz que venimos cada vez tomando en consideración con mayor juicio en las discusiones del sector. Y esa participación sí que se hace relevante en un momento como este que estamos viviendo. Este último año y medio ha sido un tiempo de ajuste. Yo me atrevo a decir que nuestro sector minero energético no vivía una etapa de ajuste como la que hemos vivido en este último año y medio. Muy seguramente han tenido oportunidad de referirse a esto en este día y medio de Congreso. Una fuerte caída de los precios del crudo, de más del 60% entre agosto de 2014 y hoy. Una caída también sustancial en los precios del carbón, más del 40% en el mismo periodo de tiempo, y también algo similar sucedió con otros minerales que son relevantes para nuestro país. Esto, sin duda, le ha implicado un reto sustancial a la industria de hidrocarburos y al gobierno nacional. Un gobierno que venía incluso durante los últimos años recibiendo más o menos el 30% de sus ingresos corrientes resultantes de la actividad petrolera, de la actividad minera. El cierre de la frontera con Venezuela. Muchos de pronto no lo percibieron por su lugar de residencia, pero esto implicó un incremento del consumo de combustibles en departamentos como Nariño, Putumayo, el cierre de la frontera con Venezuela, como La Guajira, como Cesar, Norte de Santander, de más de un 60%. Al mismo tiempo, la devaluación del peso significó también un incremento en el consumo del combustible de departamentos como Nariño y como Putumayo. Y esto todo ha significado que la demanda de combustibles, de diésel y de gasolina en nuestro país se ha incrementado en un 11% más o menos en un periodo muy corto de tiempo. El fenómeno del Niño. Recuerdo de un debate en el Congreso del año pasado cuando alguien nos decía que este gobierno se había inventado el cuento de que es que este niño era un niño fuerte y que este era un niño común y corriente. Miren, les digo esto, la semana pasada nos contaba la idea que el niño más extenso en nuestra historia había tenido una duración de 14 meses. Este comenzó en octubre del año 2014, ya ajusta 15 meses y no se ha terminado. Sigue teniendo todavía una categoría de niño fuerte y las proyecciones que hace el IDEAM es que muy seguramente sus efectos se sentirán hasta junio de este año. Una estrechez en el mercado de gas que obedece a una creciente demanda de gas natural. Yo creo que en esto el gobierno a través del tiempo pues ha adoptado una política de promover la utilización del gas natural como combustible, como materia prima, y efectivamente hemos experimentado un crecimiento sustancial en el consumo de gas natural, pero a la par, pese a los esfuerzos que hemos venido haciendo, no solamente desde este gobierno, sino incluso de tiempo atrás, en promover la exploración y la producción de hidrocarburos, pues no hemos encontrado la manera de desarrollar unas reservas de gas natural al mismo ritmo que ha crecido la demanda. Hoy lo veían ustedes aquí con una gráfica que nos mostraban en el debate, en el panel anterior, cómo
ha venido mostrando una tendencia decreciente, principalmente pues, por la declinación del campo de La Guajira, y asimismo, por diversas razones, pese al esfuerzo también del gobierno por acompañar a la industria en el desarrollo de proyectos muy relevantes para asegurar un suministro continuo de gas natural, pues hemos experimentado algunos retrasos en proyectos fundamentales para asegurar ese equilibrio entre la oferta y la demanda e incluso para seguir manteniendo el superávit que en el pasado tuvimos. Otro asunto más, la agudización de la problemática del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, que no es un asunto de ayer, que no es un asunto de hace un año, no es un asunto de hace 5 años, es un asunto que se viene acumulando de mucho tiempo atrás, de varios lustros o décadas de falta de inversión en las redes de distribución, en las redes de transmisión regional, que han agotado la capacidad de este sistema, de esta importante región del país, para atender la demanda de energía eléctrica en condiciones de calidad similares a las de otros lugares del país. Y este cúmulo de cosas que he mencionado, la caída de los precios del crudo y del carbón, el fenómeno del Niño, el incremento del consumo de los combustibles por los fenómenos que se han presentado en la frontera, la estrechez del mercado de gas, la agudización de lo que se nos está presentando con el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, pues es algo que nos ha sucedido en los últimos 18 meses. Esto nos ha impuesto a nosotros un reto tremendo en el Ministerio de Minas y Energía y en todas las entidades adscritas con las que trabajamos de manera muy coordinada. Y ese reto ha sido, busquemos la manera de minimizar el impacto que esto tiene para la gente, tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta. Como desde el punto de vista de la demanda, asegurando, garantizando una continuidad en la prestación de los diferentes servicios, de energía eléctrica, de gas natural, de gasolina, de diésel. Y debo decir que efectivamente las medidas que hemos adoptado hasta el momento nos han permitido garantizar esa continuidad en el servicio. Al margen de la discusión que aquí se da en algunas oportunidades, no me refiero únicamente a este foro, sino en distintos foros sobre los precios de la energía, pues hemos procurado además que ese abastecimiento se dé a unos precios que reflejan los costos eficientes de prestarlos. Y desde el lado de la oferta hemos venido haciendo un esfuerzo considerable por asegurar la continuidad en la operación de quienes están en este negocio, en esta actividad mineroenergética, de la producción de hidrocarburos, la producción de minerales, la prestación de servicios de energía eléctrica, de los servicios de gas combustible. Y yo quisiera entonces enunciar de una forma muy rápida medidas como las que hemos adoptado y las implicaciones que esto ha tenido para el sector. En el caso, por ejemplo, de los hidrocarburos, estamos viendo la actividad costa afuera, usted muy bien mencionaba, mereció la atención de la mañana de ayer de todos los que estaban aquí. El esfuerzo que hemos hecho en esto es sustancial. Ajustar las condiciones contractuales en términos de duración, las cláusulas de precios altos, cuándo se dispara esa cláusula de precios altos, en crear zonas de frontera o habilitar la creación de zonas de frontera para hacer más atractiva la inversión en este tipo de desarrollos. La semana pasada precisamente publicamos un borrador de resolución del Ministerio de Minas y Energía que contiene el reglamento técnico, la propuesta de reglamento técnico para la exploración y la producción en áreas costa afuera. Este es el resultado de un trabajo conjunto con la ANH, un gran esfuerzo que hemos venido haciendo con esta entidad del sector, pero también acompañados por la Embajada Británica, por la Embajada de Estados Unidos, por expertos conocedores de este tipo de actividades. En el plan de desarrollo incorporamos incentivos como por ejemplo extender la posibilidad de tener unas regalías variables para la producción incremental de hidrocarburos. Incorporamos la posibilidad de introducir ajustes en las condiciones de los contratos de exploración y producción, siempre y cuando no se altere el compromiso de inversión por parte de las empresas del sector. Y a través del Consejo Directivo de la ANH, pues hemos venido adoptando diferentes medidas, de las cuales podría, por ejemplo, destacar la posibilidad de extender el periodo de exploración, de los contratos de exploración y producción, la posibilidad, por ejemplo, de trasladar inversiones entre bloques operados por la misma compañía, o incluso la posibilidad de considerar inversiones hechas durante un contrato TEA, un contrato de evaluación técnica, como parte de las inversiones de un contrato de exploración y producción.
Y a esto le sumo el esfuerzo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en la mano de la ANH y McKinsey, por idear otro tipo de soluciones, otro tipo de ajustes que se requieren en el mercado de hidrocarburos para que efectivamente podamos seguir enfrentando unas condiciones de precios como las que estamos viendo. Y un resultado para destacar es que durante el año pasado logramos tener una producción sostenida de más de un millón de barriles por día. Es la primera vez en nuestra historia que logramos algo de esta naturaleza y que esto claramente contrasta con lo que teníamos 8 o 10 años atrás y que incluso contrasta con lo que tuvimos cuando las condiciones de precio eran sustancialmente mejores. En el caso de los combustibles líquidos, el esfuerzo en logística que hemos tenido que hacer para que en las zonas de frontera no falte el combustible. Ustedes a menudo escucharán de pronto los comentarios que se escuchan en los medios sobre los precios de los combustibles en Nariño o en el Cesar o en el norte de Santander. Y claro, la discusión allí es que hay un cupo, una cantidad de combustible que se subsidia y la gente considera pues que esta cantidad de combustible subsidiado debería ser limitada. Pero realmente no hemos tenido problemas de abastecimiento allí. Hemos garantizado que de manera permanente haya combustible a precio subsidiado o a precio nacional. Y ahora nos hemos dado la tarea incluso de buscar la manera con los gobiernos locales de focalizar ese subsidio, de buscar la manera de que efectivamente ese combustible a precio diferencial le llegue a los habitantes de estas regiones. Sobre el fenómeno del Niño, se ha mencionado en el panel que hubo hace un momento las medidas que tomó el gobierno el año pasado, en el mes de octubre. En esto nos tomamos unas 3 o 4 semanas después de que se disparó el precio de la bolsa para pensar de forma muy concienzuda las medidas que debíamos tomar. Y yo considero que estas fueron medidas adoptadas de manera temprana, fueron medidas adecuadas y los resultados los estamos viendo hoy. Llevamos, como les decía hace un momento, 15 meses de un fenómeno del Niño, llevamos 3 años de una hidrología bajísima. Nuestros embalses no se han podido recuperar plenamente en un espacio de 3 años. Y con todo esto, pues hoy podemos garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Hemos logrado elevar los niveles de generación térmica a los necesarios para poder administrar adecuadamente el nivel de los embalses a lo largo de este Niño. Y cuando en su momento adoptamos estas medidas, pues le dijimos al país de manera abierta, de manera transparente, cuál sería el costo de esta medida. Llegamos a decir que esto incluso nos podría costar del orden de 6 pesos por cada kilovatio hora. Lo cierto es que a la fecha nos viene costando 1 peso con 29 centavos las medidas que adoptamos. Entonces, creo que esto también es para destacar. Tomamos las medidas adecuadas, las medidas tempranas y hoy nuestro sector pues, viene operando bien. Sobre el gas natural, ustedes, pues menciona usted hace un momento, Bruce, la sensibilidad que hay por la continuidad en el suministro del gas natural para la industria. Mire usted el esfuerzo tremendo que hicimos, por ejemplo, al final del año pasado, para asegurar que los industriales de las ciudades de Barranquilla y de Cartagena pudieran contar con el combustible. Algunos simplemente no lo tenían porque no lo contrataron a tiempo, pero nos dimos a la tarea de trabajar con la industria, de trabajar con la región y aseguramos que efectivamente ese combustible estuviera aquí y que lo pudieran seguir consumiendo desde el 1 de diciembre. Y pese a que esa superávit que había en el pasado, pues se ha venido reduciendo y hoy observamos una estrechez en el mercado, pues nos hemos dado la tarea de maximizar el gas natural disponible para las plantas térmicas y debo decir que muchas de ellas que no tenían contratos firmes a largo plazo, pues han podido incluso hacer uso de este combustible gracias a transacciones del mercado secundario. Sobre la energía eléctrica en la región Caribe, nos dimos a la tarea de formular, de diseñar una política para la región, para esta importante región del país que viene creciendo más que otras regiones, y diseñamos el Plan 5 Caribe. Y muestra del esfuerzo que hemos hecho es que la UME en estos últimos 2 años ha logrado, por ejemplo, cerrar 9 convocatorias de nuestro sistema de transmisión nacional, muchas de las cuales benefician a esta región. Logramos cerrar el año pasado 11 convocatorias que encierran 21 de los 44 proyectos que priorizamos para la región Caribe. Son proyectos incluso que van a ser adelantados por prestadores de servicios distintos de Electricaribe, que es parte de lo que esta región nos reclamaba.
Sobre la minería, este no es un tema, no es mi área de expertise, pero hemos venido haciendo un esfuerzo tremendo de coordinación con otras entidades del gobierno, un trabajo muy estrecho con las regiones, trabajando con otras entidades incluso para lograr lo que vimos el año pasado, como fue lograr el licenciamiento ambiental del primer gran proyecto, el primer proyecto a gran escala de oro, y el diseño de una política que nos permita promover la formalización minera. Y yo diría además, Bruce, que esto lo hemos hecho sobre unas premisas. Primero, preservando la institucionalidad. A diferencia de lo que nuestro sector vio en el pasado, consideramos de gran relevancia preservar la institucionalidad. Y yo digo que después del esfuerzo que ha venido haciendo este gobierno hoy, por ejemplo, uno ve el renacer de la UME, gracias a los esfuerzos que han hecho directoras como Ángela Cadena, como Jorge Valencia allá atrás, uno ve el renacer de la UME, esa importante entidad que hoy tiene un rol muy importante en el sector. Nos dimos, por ejemplo, nos pusimos como compromiso no tomarnos la labor regulatoria desde el ministerio, trabajar de manera coordinada como la CRE, como debe suceder, preservando la competencia que tiene esa entidad, preservar las reglas de juego. Nos dimos también a la tarea de buscar que todo esto se diera, buscando la manera de respetar las reglas de juego que estaban contenidas en las normas del gobierno, ya fueran decretos, fueran resoluciones del ministerio, fueran resoluciones de la CREC. Esto sin perder de vista que el mercado requiere ajustes como los que hemos tenido que hacer y como los que muy seguramente tendremos que hacer. Y el otro es el diálogo con la región, el diálogo con los agentes de la industria. Todos los que están aquí mantienen un diálogo permanente con las entidades del sector para asegurar que esto opere de esta manera. Y yo en todo caso decir que los retos continúan, digamos, que pese a que estamos ya en esta fase final del fenómeno del Niño, hace un momento Ángela nos mencionaba lo que sucedió el lunes de esta semana en el túnel que conduce a la casa de máquinas de Guatapé. Hoy esto pues nos tiene haciendo evaluaciones en conjunto con EPM, en conjunto con XM. Fue un incidente que se le presentó a EPM, una compañía destacada que creo que todos valoramos, respetamos. Pues tuvo un incidente que condujo a dejar por fuera a Guatapé, una central hidroeléctrica que tiene tremenda importancia en nuestro sector. Hoy estamos evaluando cuánto tiempo la vamos a tener por fuera y el impacto que esto finalmente va a suceder. Y en medio de esto que yo le comento, entonces uno diría, no, pues esta gente el día a día se le come el tiempo, pero para tranquilidad de ustedes lo que les quiero decir es que hemos diseñado una agenda estructural de trabajo en la que venimos avanzando de manera sustancial. Muchas de estas cosas que les he mencionado no obedecen simplemente a una situación de coyuntura. Por ejemplo, en hidrocarburos, estas medidas que he mencionado aquí no son medidas adoptadas de manera atropellada, no, han sido medidas adoptadas de manera estructural. Y hoy seguimos trabajando, por ejemplo, doctor Lloreda, en buscar ese acercamiento entre los intereses de los productores de crudo y los transportadores de crudo para que el transporte efectivamente ayude a la operación de quienes están en el negocio de la exploración y producción de hidrocarburos. Venimos haciendo un esfuerzo ante el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos la firme convicción desde el Ministerio de Minas y Energía que requerimos medidas de ajuste fiscal para promover la labor de exploración y producción de minerales, pero también de hidrocarburos. Así lo planteamos desde la reforma tributaria pasada, se lo planteamos al Congreso de la República, se lo planteamos al resto del Gobierno Nacional y así lo haremos durante el trámite del proyecto de ley que se avecina. Sobre el gas, en el caso del gas, yo diría, hemos hecho un esfuerzo durante este quinquenio por ajustar las reglas de juego. Lo hemos hecho de la mano de la industria, en un diálogo muy estrecho. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos con muchos de los industriales que están aquí presentes, de tener un diálogo abierto, un diálogo muy cercano, pero con todo y eso hay cosas por ajustar. El presidente de la República nos ha pedido que hagamos una radiografía clara de la cadena de gas natural. Miremos eslabón por eslabón qué tipo de ajustes se requieren. El discurso y muchas veces la discusión se centra únicamente en el precio del gas natural en boca de pozo, pero aquí hay que mirar integralmente la cadena. ¿Qué otro tipo de ajuste se requiere? En transporte, en distribución, en comercialización, hay que mirar el trabajo la cadena en conjunto y así lo estamos haciendo, lo está haciendo la CREG, lo está haciendo la SIC, lo está haciendo el Ministerio de Minas y Energía. Algo que creo que es de gran relevancia y vale la pena mencionar es lo que respecta a la expansión del transporte y a la confiabilidad.
En el pasado, hace unos 5 o 6 años, cuando hablábamos del tema de confiabilidad, muchos agentes decían, no, a mí no me interesa eso. Yo no estoy dispuesto a incurrir en mayores costos, yo así me siento bien. Mire hoy cómo valoramos la confiabilidad, mire como cuando, por ejemplo, en el mes de diciembre, una planta que anunció con suficiente antelación un cierre de unos días para hacer un mantenimiento, pese al esfuerzo que hicimos desde el gobierno por reprogramarlo en un momento, en una fecha en que tuviera un menor impacto sobre la demanda, pues lo cierto es que este tipo de mantenimientos se requieren y cuando se dan, le toca el corazón a todo el mundo. Esto se requiere en los hogares, en el GNB, en la industria, en el comercio, en la generación térmica. La confiabilidad es importante y uno de los asuntos en los que tendremos que hacer énfasis en los meses siguientes es cómo nos aseguramos para que haya mecanismos que permitan una expansión oportuna del transporte de gas natural, pero también la construcción de obras de infraestructura que nos garanticen la confiabilidad. Sobre el sector eléctrico, creo que son muchas las tareas. Las lecciones que nos deja el niño. De tiempo atrás lo veníamos hablando, esta inquietud que hay sobre la contratación de largo plazo. Ahí hay algo que mejorar, sin duda alguna. Y esto es algo que le preocupa a los generadores, pero también, por supuesto, a los grandes consumidores de energía eléctrica y a los comercializadores que atienden usuarios residenciales. Hay algo por mejorar allí. Y esto puede o no puede estar asociado a los mecanismos que tenemos para la expansión del sector eléctrico. Pero este niño nos está dejando lecciones de ajustes que se requieren en el mercado de corto plazo, cómo se forma el precio, si hay o no transacciones en el día, si el precio se forma un día antes, un día después, los contratos de largo plazo, de nuevo, el precio de escasez, el cargo por confiabilidad o alguna otra herramienta que nos ayude a asegurar la expansión del sistema. La cobertura de energía eléctrica. Hemos logrado un avance sustancial en la cobertura del servicio de energía eléctrica, pero aún nos quedan 477.000 familias que no tienen acceso a este servicio. Nos fijamos la tarea de llevar el servicio a 173.000 familias en este cuatrienio. Estamos avanzando en esto, esto nos ha implicado hacer ajustes normativos en el plan de desarrollo, en unos decretos que hemos expedido, en unas resoluciones que pusimos en consulta, que vamos a expedir muy pronto, en el régimen de subsidios que le aplica a las zonas no interconectadas, el plan Sicocaribe, el reto de efectivamente poner en marcha un programa que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Hemos avanzado, como les dije, con las convocatorias, pero vienen unas más. Y en esto, pues la petición que le hacemos a la región es, necesitamos una coordinación estrecha con la región, pero también necesitamos paciencia. Estas obras de infraestructura que no se hicieron por años no se van a resolver de la noche a la mañana. La eficiencia energética. Muchas veces las discusiones del sector giran alrededor de los precios, pero en esta ecuación las cantidades importan. Nos hemos dado también a la tarea de diseñar una política pública en materia de uso eficiente de la energía. En el pasado tuvimos un URE que vamos a prolongar por un tiempo. Hemos hecho una consultoría grande, sustancial para una mirada a esto y en lo que resta de este año vamos a poner en marcha una política pública sobre esto. La energía renovable, claro que nos importa tener una matriz limpia. La matriz que tenemos hoy en día, de hecho, es modelo a nivel mundial. Es una matriz bastante limpia, pero nos interesa seguir incorporando otras formas distintas de generación de energía eléctrica. Me comentaron a propósito que ayer se decía que la ley 1715 aún no se ha reglamentado, entonces yo sí quisiera referirme un poco al esfuerzo que hemos hecho en esto. En materia de excedentes de energía que pueden ser vendidos por parte de autogeneradores o cogeneradores, expedimos un decreto que reglamenta esta situación. Ya hay una regulación de parte de la CREG que permite esto. Hace un momento nos hablaban de los cargos de respaldo. El decreto y la regulación de la Comisión permite que hoy en día esto se negocie de manera bilateral y en todo caso miren ustedes que durante el fenómeno del Niño incluso flexibilizamos la conexión, flexibilizamos el respaldo y lo que vimos en materia de conexiones por parte de autogeneradores y cogeneradores ha sido minúsculo hasta el momento. Entonces yo creo que en esto se requiere sin duda alguna un esfuerzo del gobierno nacional, pero también se requiere arrojo de los industriales que dicen y piden y quieren vender sus excedentes en la red. La participación de la demanda. Produjimos un decreto que está en firme desde finales del año 2014. La regulación viene en construcción y yo sé la impaciencia que hay alrededor de esto, pero miren, por ejemplo, la sensibilidad que hay alrededor de temas como los cargos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Aquí estamos diciendo, aquí estamos incorporando señales para que, por ejemplo, haya una participación más activa de la demanda. Pero de un lado entonces están los distribuidores que dicen, oye, ojo con la forma como me está proponiendo remunerar porque me puede llevar a la quiebra.
y del mismo lado los industriales nos dicen, oiga, pero ojo, porque con este mecanismo que están proponiendo se me está subiendo el cargo. Esto requiere discusión, esto requiere el trabajo juicioso que viene haciendo la comisión de discutir una metodología ampliamente, de valorar muy bien sus impactos antes de implementarlo. Ahí habrá parte de los resultados en materia de participación de la demanda. La generación con fuentes no convencionales de energía en las zonas interconectadas. Les decía hace un momento los decretos que hemos expedido, los ajustes normativos que estamos haciendo para ampliar la cobertura en las zonas interconectadas. Muy buena parte de ese esfuerzo lo vamos a hacer con la incorporación de fuentes no convencionales. Como por ejemplo, y creería que la tecnología que más utilizaremos en esas zonas aisladas pues van a ser los paneles solares. Incentivos tributarios quedan completamente reglamentados. Expedimos un decreto en conjunto, en un trabajo armónico con el Ministerio de Hacienda, con la DIAN. La semana antepasada, si mal no estoy, la UME ya hizo pública la lista de bienes que pueden ser objeto de estos incentivos tributarios, y en lo que respecta al FENOGE ya tenemos un proyecto de decreto que está en la Presidencia de la República listo para la firma del presidente. Y ya para cerrar, y no porque sea menos importante, sino porque, insisto, no es mi área de expertise, pues el tema minero. Ahí tenemos el gran reto de seguir implementando esta política de formalización minera que hemos diseñado en el Ministerio de Minas y Energía. Tenemos el reto tremendo de seguir trabajando con las regiones en este acercamiento, en esta socialización de la política minera y de combatir esa conflictividad social que hemos visto que se ha desarrollado alrededor de la minería. De manera que mil gracias de nuevo por esta invitación, muchas gracias por el resumen que me ha hecho Bruce. Créame que nos llevamos el mensaje de lo que requiere la industria. Para nosotros es de gran relevancia la oferta y la demanda en esta ecuación. Bueno, muchas gracias, señor viceministro, y muchas gracias a todos ustedes. Con esto pues hemos terminado nuestra tarea de día y medio de trabajo conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro, doctor McMaster. A ustedes por estar con nosotros en esta versión de Colombia Genera. Los esperamos el próximo año en Colombia Genera 2017. Recuerden, por favor, llevar con ustedes sus objetos personales, no dejen nada en sus lugares de trabajo y terminen de disfrutar la tarde en mi hermosa Cartagena de Indias. Hasta la próxima.